El cine de extraterrestres se puede volver un tanto predecible, cuando los únicos temas de importancia son el terror o el dominio del más fuerte. ¿Qué pasa cuando la llegada de dichos seres es estratégica, temeraria y aparentemente pacífica? ¿Qué es lo que debemos hacer para lidiar con la situación? Con justa razón, queda claro que esta no es una simple película de alienígenas. Esto es Comunicultura y el día de hoy es turno de Arrival, película estrenada en 2016 que aborda temáticas de complejidad sociológica y evolutiva, que rodeadas de una cronología disruptiva nos cuenta esta historia que raya en lo artístico. Yo soy Jordi Andrade, comenzamos. Para entender el planteamiento que se abordará en el video, debemos establecer de qué va el largometraje, y obvio ver la película. Anda, te espero. 12 naves llegan a la Tierra, repartidas en países específicos como Estados Unidos, Rusia, China, Venezuela. Creo que se están dando una idea. La respetada experta en lingüística Lois Banks es entonces requerida por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad. Hasta aquí, ¿qué es lo que hace tan interesante esta película? Jordi, ya me estás aburriendo. Hablemos del lenguaje. En esto se centra toda la película. Los extraterrestres tratan de comunicarse con los humanos, dificultados por la comprensión de un idioma puro como el heptápodo comparado con la mayoría de los idiomas más hablados del mundo, que descienden de una base indoeuropea, sumado a la carga contextual del mundo que nos rodea. Pongámonos a pensar la complejidad que esto implica y para esto les tengo un ejemplo paradójico. Imagina que existe un león, que puede hablar español perfectamente e intentas establecer un intercambio de información con él. ¿Podrías entenderle? La respuesta es no, puesto que, aun teniendo los mismos estándares gramaticales, ambos se han desarrollado en entornos donde su marca de referencia es completamente distinta. Esto nos plantea el punto donde, para que exista una base sólida que permita la comunicación, se debe considerar los mecanismos singulares de entendimiento. Por eso es que podemos asociar simbolismos de nuestros amigos alemanes porque estamos viviendo al mismo tiempo el planeta que nos rodea. Dicho de una manera más bonita por el filósofo Ludwig Wittgenstein, imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida. Regresando a la trama, nos volvemos partícipes del esfuerzo de Lois para crear esta línea contextual de la que hablamos para permitir la comunicación. La misma protagonista nos lo plantea con las primeras visitas a la nave. Al general, se le hace una pérdida de tiempo pasar los días únicamente enseñándoles pequeñas palabras, a lo que Lois define su postura explicando que no puede preguntar cuál es su propósito en la Tierra si no sabe qué es la pregunta, la distinción entre yo y nosotros y si tienen la capacidad de hacerse cuestionamientos complejos para llegar a un propósito y descartar que no actúan solo por instinto. ¿Ven cómo se relaciona todo? Avanzando la película, vemos cómo progresa la información del idioma heptápodo. Es una escritura semasiográfica, la cual no se relaciona con su lenguaje y solo expresa significados más no sonidos. Esta carece de temporalidad, por lo cual no es asociada al presente, pasado o futuro, y aunque parezca redundante, influye en la percepción que tienen del espacio-tiempo. Ojito con esto, ¿eh? Aquí entramos a una parte importante de la historia. Cuando Lois empieza a entender el idioma heptápodo, su percepción del tiempo también empieza a cambiar, o al menos empieza a ser más evidente, y aunque es ciencia ficción, da sustento a lo fantástico que puede llegar a ser el lenguaje y cómo logra tener una influencia física en nosotros. En los relatos antiguos de la literatura universal, como es el caso de la Ilíada o la Odisea de Homero, dichas obras estaban cargadas de contexto sociohistórico de la época, y fue William Gladstone quien se dio cuenta de las anomalías que presentaban los escritos griegos. Describía el cielo como color de bronce, al igual que relacionaba la pigmentación del mar como la del vino, entre otras comparaciones que parecen burdas en la actualidad. Esto motivó a infinita cantidad de investigadores a repasar todas las obras de los siglos involucrados, dándose cuenta que efectivamente nunca se menciona el color azul. Haciendo un resumen para no hacer más larga la explicación, se llegó a la conclusión que al no existir una justificación en la época para determinar un significado al color del cielo y el mar, sumado a que en la naturaleza el azul no es abundante salvo en unas contadas plantas y animales, no era de vital importancia y por lo tanto no podía ser percibido. En contraparte, hizo un experimento con una tribu de Namibia cuyo lenguaje de igual manera no tiene la palabra azul, pero sí varias para diferentes tipos de verde. Queda claro que el lenguaje influye en la configuración de nuestra realidad. Otro ejemplo son algunas tribus australianas que no tienen contempladas palabras como izquierda o derecha, en cambio utilizan posiciones cardinales, la cual les da una ventaja impresionante que les permite estar persiguiendo a un animal en círculos por la noche sin luz de luna
y aún así siempre saben dónde está el norte. Abordando el tema, para el ser humano es prácticamente imposible regresar al pasado o predecir el futuro, pero Lois es la clave. Al empezar a entender a los alienígenas, la percepción de su realidad se asemeja a lo que puede ver y entender los septápodos. Las escenas que mejor lo representan es cuando está en su estudio descifrando los mensajes. En el momento que empieza a comprenderlo, deja de estar en el presente y empieza a deambular en los distintos tiempos. Esto da entrada a un punto que me encanta y que hizo que se convirtiera en una de mis películas favoritas. Cuando la manera en la que cuentas una historia tiene relación con el universo mismo que has creado, haciendo una sinergia entre narrativa y contexto. En español, por favor, ahí te va. La película está contada en heptápodo. El tiempo en una película es de suma importancia. Tiende a analizar la cronología entre el relato y la historia. Se distinguen tres componentes del tiempo: el orden, la frecuencia y la duración. El orden es la línea base temporal, y sus anacronías como los flashbacks que representan la visión del pasado o los flash forwards como el futuro. La frecuencia es la relación entre acontecimientos y relatos en función de la cantidad de veces que se cuenta. Esto para dar la importancia que merece a ciertos espacios temporales de la historia. Por último, la duración es la relación entre el tiempo que duran los sucesos de la historia y la extensión del relato, es decir, la doble temporalidad. Les tengo una pequeña representación para que me sigan el paso. La historia comienza con una calmada voz en off de la doctora Banks, haciendo un monólogo de la memoria. Posterior a eso, empezamos a ver la historia de Hannah, únicamente para trazarnos la carga emocional de nuestra protagonista, y dejar en claro que más allá de lo que se desarrolla en el presente, ella ya inició su propio conflicto. No es hasta la primera interacción con los septápodos que la trama rompe por completo el sistema temporal que tenemos los humanos, y cada que Lois empieza a comprender el idioma alienígena, la temporalidad se va fragmentando. Los flashbacks se hacen cada vez más presentes y combinados con la sonorización nos recalca que son de suma importancia para la trama, dejando preguntas muy específicas como quién es el papá de Hannah y por qué los dejó, porque a pesar de la muerte de su hija no la vemos afectada y ni siquiera mencionada. Es cuando nos topamos de frente con los septápodos que la doctora Banks nos da la respuesta: no conoce a Hannah. El arma de la que tanto se referían es su lenguaje, el conocimiento del mismo. No estábamos viendo flashbacks, sino flash forwards. Por lo cual, la película ya no es una historia de pasado, presente y futuro, sino que adquiere una narrativa más compleja, volviéndola, al igual que los septápodos, en un mensaje atemporal, que solo guarda conceptos dentro de un siglo, finalizando la película con una escena impresionante. Acabamos donde iniciamos. Antes el mensaje era una despedida a Hannah, pero ahora sabemos que es apenas la bienvenida. Lois le pregunta a Ian: si pudieras ver tu vida de principio a fin, ¿cambiarías algo? A lo que responde: tal vez diría lo que siento más a menudo, simbolizando la aceptación de los hechos mientras Ian le demuestra su cariño a nuestra protagonista. Su historia comienza el día que ellos se marcharon, al igual que el comienzo de la película misma. Estamos atados al tiempo, a su orden, pero ¿aún sigues creyendo en principios y finales? Si les gustó el contenido del canal, no olviden suscribirse y darle like al video. Eso ayudaría a llegar a más personas y hacer crecer esta pequeña comunidad. Finalmente, deja en los comentarios cuál es tu momento favorito de la película. Sigue también las redes sociales de Comunicultura y de su servidor en Instagram.